Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, la cual es un requisito para el reconocimiento de la especialidad de geotecnia. La charla tiene como nombre Evaluación para la zona de Jacó, Costa Rica, de potenciales manifestaciones superficiales de licuación por medio de índices de severidad a partir de la información de ensayo de penetración de cono, CTP, y de ensayos geofísicos de análisis multicanal de ondas superficiales, MASOI. La conferencia está a cargo del panelista, el ingeniero Diego Cordero Carballo, el cual está siendo evaluado por la comisión, el cual está solicitando una especialidad en geotecnia. Antes de darle la palabra al ingeniero Diego Cordero para que inicie su conferencia, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, antes de iniciar, voy a presentar a nuestro panelista. El ingeniero Diego Alberto Cordero Carballo es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, con más de 15 años de experiencia. Cuenta con estudios de posgrado en mecánica de suelos e ingeniería geotécnica por la Universidad de Costa Rica y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España. Y tiene estudios de postítulo en prospección geofísica aplicada y sismología. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Costarricense de Geotecnia y es miembro, entre otros, del Comité Técnico de Ingeniería Geotécnica Sísmica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y del Instituto en Investigación en Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, con el cual ha participado en equipos de reconocimiento virtual de sismos como MUSME, Ecuador en 2016 y Anchorage, Alaska, Estados Unidos en el 2018 e Indios, Puerto Rico en el 2020. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Diego Cordero para que inicie su conferencia. Adelante, don Diego. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Como bien indicaban en la presentación, este es un requisito para el reconocimiento de la especialidad en Ingeniería Geotécnica y voy a presentarles los resultados de un trabajo que estamos desarrollando actualmente en la zona de Jacó, Costa Rica, con respecto al tema de licuación. La presentación la he dividido en dos partes. La primera corresponde a un trabajo ya culminado en una primera parte, sobre el cual voy a hablarles sobre la motivación del estudio, algunos antecedentes de licuación en Costa Rica, objetivos iniciales del estudio, introducir el tema de licuación y presentarles el caso de estudio y conclusiones y algunas líneas de investigación que definimos en ese momento, algunas de las cuales se están llevando a cabo. De igual manera, voy a terminar la presentación con una segunda parte. Sí. Disculpe, don Diego, es que me está indicando la comisión evaluadora que por un problema no han podido conectar la pantalla para poder escucharlo. Entonces, si le da unos minutitos para que ellos puedan estar conectados y escuchar la presentación. De acuerdo, me indica. Okay. Sí, claro, permítame. No se oye mucho eco. No, no mucho, se escucha súper bien. De acuerdo.
Si no les queda ahí. Este acá. Este acá. Yo me pongo ahí, dígame que sí. Sí, ya. Listo. Pedimos disculpas para las personas que están conectadas de manera virtual. Ya podremos reanudar con la conferencia. Adelante, don Diego. Gracias. Bueno, les decía entonces que la presentación, el tema de la presentación es parte de un trabajo que se está desarrollando actualmente en la zona de Jacó y comprende los resultados de una etapa inicial de un trabajo que ya concluimos y algunos resultados parciales de trabajos que estamos realizando en este momento. La presentación lleva por nombre Evaluación para la zona de Jacó, Costa Rica, de potenciales manifestaciones superficiales de licuación por medio de índices de severidad a partir de información de ensayos CPT y MASW. La presentación la he dividido en dos partes. Una primera parte corresponde a la presentación del trabajo inicial, del cual voy a hablarles la motivación del estudio, algunos antecedentes de licuación en Costa Rica, objetivo del estudio,
introducir el tema de licuación y presentarles el caso de estudio y sus conclusiones y algunas líneas de investigación que definimos en su momento, las cuales algunas pues estamos desarrollando. En la segunda parte voy a hacer una comparación de resultados entre ensayos CPT y MACW y algunas líneas de investigación que creemos a las que debe orientarse el tema de análisis de la ecuación. Bueno, como primera parte, decir que nuestro código de cimentaciones indica que dada la alta sismicidad de Costa Rica, a estar ubicada en una zona altamente sísmica, es necesario establecer zonas con suelos susceptibles a licuación. Y dentro de esas zonas se ubica la que abarca la ciudad de Jacó, ubicada en el Pacífico central del país, ubicada sobre suelos aluviales. También es importante indicar que si bien existen bastantes métodos para estimar el desencadenamiento de la licuación y pronosticar si va a suceder licuación o no a cierta profundidad en el perfil de suelos, estos métodos tienen la limitante que no permiten evaluar la respuesta acumulada del depósito y estimar el daño potencial que se puede evidenciar a nivel superficial. Estas últimas valoraciones sí se pueden hacer por medio de lo que llamamos índices de severidad, como son el índice de potencial de licuación y el número de severidad de licuación, los cuales voy a exponerles más adelante. Y bueno, ya teniendo los resultados del estudio, nos pareció importante, o nos parece importante, que los resultados sirvan para orientar en este caso, a la Municipalidad de Garavito y a otros entes de emergencia a anticipar la respuesta ante la ocurrencia de un escenario de análisis u otro en condiciones intermedias y a conocer de previo la distribución de los sitios donde podría presentarse un mayor o menor daño producto de un evento sísmico que produzca licuación. Nos parece importante también que se tomen los resultados de este estudio y de otros que se puedan hacer como insumo para la gestión del riesgo asociado a la licuación por medio de medidas ingenieriles y de otra naturaleza en documentos regulatorios, como podría ser un plan regulador del cual la Municipalidad de Garavito pues no cuenta con uno en este momento. Y a partir de la experiencia que tuvimos, que nos sirva de base para futuros proyectos de análisis de licuación a escala regional para zonas indicadas en nuestro código de cimentaciones como susceptibles a licuación. Bueno, como antecedentes de licuación en Costa Rica, tenemos al menos 5 casos registrados y documentados en bibliografía. Uno de ellos es a partir del sismo de Cóbano de 1990, el de Limón de 1991, Puerto Armuelles en el 2003, Damas 2004 y Sámara 2012. Todos casi concentrados en la costa pacífico del país. No obstante, el sismo de Limón tal vez es el que ha evidenciado de manera más importante el daño superficial por licuación. Solo como para traer a colación, el sismo de Limón del 1991 afectó un área de 8.000 kilómetros cuadrados, tanto en el lado costarricense como en el lado panameño. De esos 8.000 kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros cuadrados se vieron afectados directamente por licuación. En el lado costarricense, enfocado sobre todo en el litoral Caribe, la zona de Zigzaola, Bribri, etc. Y en el lado panameño, en la zona de Bocas del Toro. Básicamente, cualquier estructura que estuviera cimentada o enterrada superficialmente en suelo que licuó se vio afectada. Desde líneas vitales, carreteras, puentes, líneas férreas, acueductos, puertos, aeropuertos,
y viviendas. Bueno, y como objetivo inicial del estudio nos habíamos planteado evaluar la ocurrencia y severidad de potenciales manifestaciones superficiales de licuación a partir de información generada por el método CPT, tomando en consideración diferentes escenarios de análisis. Se hizo un análisis determinístico por medio de índices de severidad a una escala regional para la zona de la ciudad de Jacó, Costa Rica. Bueno, aquí voy a poner el puntero para tratar de explicar la diapositiva. Vale decir que la licuación actualmente está clasificada como uno de los retos ingenieriles más importantes a nivel mundial. La licuación empezó a estudiarse alrededor de 1964 o posteriormente a 1964, después de la ocurrencia de dos sismos muy importantes, uno en Alaska y otro en Niigata, Japón, donde la evidencia superficial de licuación pues, fue muy importante. No quiere decir que antes de esos sismos no se hubiera producido, pero por lo menos en la comunidad geotécnica internacional, esos sismos fueron los que iniciaron la investigación en el tema. Hay varias definiciones de licuación en la bibliografía. Una de ellas es que es un incremento momentáneo de la presión de poro en el terreno por vibración sísmica. La licuación puede producirse por diferentes eventos, pero en este caso estamos hablando de licuación por sismo. A tal punto que el suelo se comporta como un líquido perdiendo su rigidez. En el 2016 se publicó un proyecto preparado por los mayores investigadores del tema en Estados Unidos y con la colaboración de algunos expertos también internacionales, que se llamaba Estado del arte y la práctica en la evaluación de licuación inducida por sismo y sus consecuencias. Y en este documento bastante amplio recogen una definición de lo que es licuación básicamente en una línea. Y definen licuación como un fenómeno de generación sísmica de exceso de presiones de poro y el consiguiente ablandamiento de suelos granulares saturados. Entonces, de estas dos definiciones, yo quisiera recoger varios puntos antes de explicar la figura. Uno de ellos es que estamos hablando de licuación por sismo, es decir, generada por un evento sísmico, que produce un incremento de presiones de poro dentro de la masa de suelo, que ese incremento de las presiones de poro produce pérdida de rigidez o ablandamiento del suelo, que inicialmente la licuación está indicada que puede producirse en suelos granulares y que esos suelos granulares tienen que estar saturados. Entonces, en esta figura de acá, lo que tenemos es una masa de suelo, aquí indicada como granos de arena. En realidad, no solamente la arena puede licuar, sino también los limos de baja plasticidad o con poca cohesión y las gravas. Entonces tenemos una masa de suelo con un empaquetamiento, llamémoslo suelto, saturado. Aquí tenemos el nivel de agua en superficie. Esa masa de suelo se ve sometida a esfuerzos de corte cíclicos, producto de un evento sísmico. Y producto de esos esfuerzos de corte cíclicos, ese suelo tiende a buscar un empaquetamiento más denso. Ese evento o esa aplicación de esfuerzos cíclicos de corte sucede más rápido de la capacidad del suelo de disipar las presiones de poro que se forman a los granos de suelo, buscar un empaquetamiento más denso. A pesar de que estemos hablando de suelos granulares que por su naturaleza pues tienen una permeabilidad bastante alta. Posteriormente, el suelo tiende a mostrar grandes deformaciones que en algunas ocasiones se puede evidenciar como un asentamiento en el suelo.
La figura de abajo lo que busca mostrar es básicamente el proceso que expliqué anteriormente. Aquí tenemos la masa de suelo con un esfuerzo efectivo vertical inicial, que puede ser cualquier valor. Sucede el sismo, se somete a esfuerzos cíclicos de corte del suelo, produciendo que la presión de poro comience a levantarse a tal punto que alcanza o llega muy cercano al valor de esfuerzo efectivo vertical, y es donde podemos decir que sucede el fenómeno de licuación. Este proceso puede llevar algunos segundos y posteriormente, ya finalizado el sismo, en un periodo de minutos o horas, se da el proceso de disipación de presión de poro. Esta figura, así como explica el proceso de licuación, es aplicable a sismos de baja magnitud. Cuando estamos hablando de sismos de subducción, sobre todo en zonas de subducción como Japón, Chile, el sismo puede tener una duración tal que este proceso de licuación se da, así como está explicado en esta parte, y el proceso de disipación de presión de poro se comienza a dar aún cuando el sismo está ocurriendo. Hay algunos criterios para definir si se puede dar licuación completa o no se puede dar, o se puede dar de forma marginal. Una es haciendo uso de este valor o este coeficiente RU, que aquí está explicado en la figura, que sería la razón entre el exceso de presión de poro y el esfuerzo efectivo vertical. Cuando ese valor es menor a 0.8, podemos decir que no sucede licuación, y cuando es mayor a 0.9 o a la unidad, podemos decir que tenemos licuación completa. Cuando ese valor está entre 0.8 y 0.9, para que se dé la licuación completa, tienen que suceder deformaciones de corte mayores o iguales a cierto límite que está establecido según la densidad relativa del suelo presente al momento de suceder el sismo. Y si ese valor está igual entre 0.8 y 0.9, pero esas deformaciones de corte son menores a ese valor límite, pues podemos decir que se da licuación marginal. Esas deformaciones que les explicaba anteriormente se pueden evaluar de diferente manera. Una es por la pérdida de eyecta. La eyecta es durante el proceso de licuación, como se incrementan las presiones de poro, el suelo tiende a buscar el camino más corto para disipar esas presiones de poro. En algunas ocasiones, grietas en el terreno pues facilitan el camino de esa agua arrastrando arena o suelo granular que se evidencia en la superficie, por lo que comúnmente se llaman volcanes de arena. También se pueden dar deformaciones por corte y deformaciones volumétricas. Para este trabajo nosotros evaluamos deformaciones volumétricas y en una segunda etapa estamos complementando con la estimación de pérdidas de suelo por eyecta. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos licuación? Voy a empezar explicando este párrafo de arriba. Durante el sismo, la arena fina, el limo, el agua, se mueven bajo presión a través de grietas y otros caminos que les sean fáciles para salir en la superficie. Esto se evidencia, como les decía, con esos volcanes de arena. Y cuando ocurre licuación cerca de cauces de ríos o cuerpos de agua, es común también ver que hay un desplazamiento lateral hacia el centro del cuerpo de agua, producto de un desplazamiento lateral del terreno. Para efectos de la infraestructura, lo que podemos tener es que por esos caminos donde sale el agua y el suelo a superficie, se generan grietas, puntos débiles, y en esas zonas pues podemos tener hundimientos de vehículos o estructuras. En el caso de postes de tendido eléctrico,
hay una pérdida de confinamiento de la base del poste y producto del peso de los cables, pues puede haber volcamiento de los postes. Y lo que ya explicaba del fenómeno cuando sucede cerca de cauces de ríos, que puede haber daño en estructuras cercanas a esos cauces. En el caso de estructuras que están enterradas cerca de la superficie, como podrían ser tanques de agua, combustible, hidrocarburos, etc., y tuberías tienden a flotar y atravesar la superficie. Es muy común que esas tuberías se rompan. En el caso de agua potable, pues el riesgo de que suceda eso es que si hay un incendio producto del sismo, etcétera, pues perdemos la fuente de agua potable para apagar el incendio. Y cuando se trata de tuberías de aguas negras, hidrocarburos, combustible, pues el riesgo es que podamos tener una contaminación del subsuelo. Estas son cuatro fotografías, perdón, de lo que explicaba anteriormente. Las figuras de la izquierda son producto de un sismo que ocurrió en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, en el año 2011. Esta ciudad se vio afectada por una secuencia de sismos en el 2010, 2011 y 2012 que produjeron bastante licuación. Y pues aquí se ve un vehículo enterrado básicamente a la mitad, bastante impresionante. Aquí tenemos eyecta de suelo en superficie. Fácil, tenemos un espesor de 1 metro, 1,5 metros de suelo eyectado. Aquí tenemos, a raíz del sismo de Tohoku en Japón en el 2011, un pozo de agua que producto de las supresiones fue levantado y salió a superficie. Esta fotografía, si se pudiera ampliar, aquí se verían cada cierta distancia pozos de estos en superficie. Y esta figura de abajo a la derecha es un cuerpo de agua. Aquí a la izquierda pasa un río y tenemos el fenómeno de desplazamientos laterales. El suelo, al perder su rigidez y al tener una pendiente que facilite su movilización, tiende a moverse hacia el cuerpo de agua. Bueno, como les decía, la licuación empezó a estudiarse alrededor de 1964, a partir de los sismos de Alaska y Niigata, magnitudes 9,2 y 7,6 respectivamente. Y uno de los primeros expertos que presentaron un método para evaluar si podía suceder o no licuación fueron Sid y Idris, que en 1971, después de 4 años de estar preparando su investigación, la publicaron. Y califica como un método simplificado. Este método simplificado hace uso de un enfoque basado en esfuerzos. Básicamente lo que se analiza es el esfuerzo cíclico que produce el sismo sobre el terreno y la capacidad que tiene el suelo para aguantar ese esfuerzo de corte al que está sometido. Posteriormente, este método de Sid y Idris ha sido modificado y adaptado por diferentes autores, como Robertson 2001, Idris y Boulanger 2008, Robertson 2009, Boulanger y Idris 2004. Esta es la última publicación disponible de un método simplificado que viene a raíz del método de Sid y Idris. Y básicamente estos métodos lo que han hecho es recoger la experiencia de sismos que han ocurrido desde 1964 a la fecha e ir alimentando los modelos de calibración e ir modificando los criterios según corresponda. Algunos de estos métodos hacen uso del SPT como método o un criterio de evaluación, otros CPT y más recientemente pues ya el DMT y otros métodos que se pueden aplicar a suelos gravosos. Hay otros métodos más alternativos a estos métodos simplificados que hacen uso de otros criterios, por ejemplo el de Barris y Davis,
evalúan el incremento de la presión de poro producto de la energía liberada por el sismo. Callen y Mitchell lo que hacen es una evaluación basada en la intensidad de áreas. Kreiner y Mitchell toman como un valor predictor de la licuación un umbral de 0,05 G. Cocucho y Minori lo que evalúan es o comparan la energía liberada por el sismo y la energía necesaria para que se produzca licuación. Rodríguez Arriaga hacen una valoración con los criterios que les enseñaba anteriormente, usando la razón de presión de poro y deformaciones de corte. Y más recientemente, Salle y otros hacen una valoración a partir de un modelo de predicción, a partir de información de CPT, utilizando lo que ellos llaman un índice de calibración de suelos. Vale decir tal vez que los métodos más recientes están orientados al uso de tecnologías como CPT y DMT para determinar los criterios de desencadenamiento de licuación. Como complemento a estos métodos, existen los índices de severidad que nos permiten evaluar cuál es el daño a nivel superficial que se puede producir producto de la licuación. No es lo mismo que tengamos licuación, por decir algo, entre 1 y 5 metros de profundidad a que la tengamos a 20 metros de profundidad. El daño en superficie sería muy distinto. Entonces, existen varios índices que nos permiten evaluar este aspecto. En este trabajo nos enfocamos en el LPI, el índice de potencial de licuación, publicado en 1978. No es nuevo, ya existe bastante experiencia en su aplicación. Y también nos enfocamos en el índice de severidad de licuación, publicado en el 2012, y que es un índice desarrollado a partir de la experiencia que se tuvo en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, a partir de esa secuencia de sismos. La ciudad de Christchurch tuvo la particularidad de que estaba ampliamente estudiada por sondeos CPT, alrededor de 30.000 sondeos CPT distribuidos en toda la ciudad, y se tenía pues ya criterios de a dónde y a dónde no debía suceder licuación. Entonces ya teníamos una estimación teórica, sucedió el sismo, se compararon con los resultados teóricos y se pudieron calibrar varios modelos, entre estos el LCN. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el índice LPI? El LPI hace una ponderación de cuán lejano está el factor de seguridad para cierta profundidad de 1, que es el criterio para definir si sucede o no licuación. Y ese factor está multiplicado por este valor W, que depende de Z, que lo que nos dice es que conforme más superficial sea la capa que puede sufrir licuación, pues más daño superficial podemos tener. Este cálculo de LPI se hace para los primeros 20 metros, dado que en la bibliografía histórica se ha tomado como referencia que la licuación puede suceder hasta los 20 metros. No obstante, ahora existe una discusión de si esa profundidad puede ser mayor. Inclusive se habla de 25 metros, pero hay una discusión amplia en el grupo de expertos del tema. Este valor de LPI puede estar en el rango de 0 a 100, y lo que nos dice es que si el valor de LPI es mayor a 15, podemos tener efectos severos por licuación, menor a 5, efectos secundarios, y de 5 a 15, efectos intermedios. El índice LCN se calcula de esta manera, y lo que hacemos es integrar
en todo el espesor del perfil de suelos potencialmente licuable. Aquí no hay limitación de que sean 20 metros. De las deformaciones volumétricas en todo su espesor. Entonces, lo que nos dice este índice es que si toma un valor menor a 20, podemos tener poca o nula manifestación, mayor a 40 manifestaciones importantes, y entre 20 y 40 manifestaciones moderadas a severas. A raíz de la secuencia de sismos de la ciudad de Christchurch, ya les comenté, la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Geotécnica con el Ministerio de Trabajo de Nueva Zelanda produjo o encargó una serie de guías sobre el tema de ingeniería geotécnica sísmica, enfocándose en el problema de licuación. Y dentro de una de estas guías viene esta tabla que permite hacer una calificación cualitativa y cuantitativa del daño que podríamos tener por licuación en superficie. Y para eso hace uso de los valores de factores de seguridad, LPI y LCN, que vayamos a registrar en nuestro sitio de análisis. Ellos hacen 6 clasificaciones, desde insignificante, moderado, alto, muy severo. Y a cada calificación pues le asocian un potencial daño que podría ocurrir en superficie. Por ejemplo, para un daño severo, ellos dicen que se puede desarrollar licuación en gran parte del depósito, produciendo desplazamientos laterales del terreno, asentamientos excesivos que posiblemente vayan a desencadenar en asentamientos diferenciales, en el orden de los 200 milímetros, los 20 centímetros. Entonces, gráficamente, esta escala que les enseñaba anteriormente la podemos ver así. Un daño nulo o menor, pues básicamente no tenemos daño alguno. Un daño moderado, vamos a tener eyecta del suelo en superficie. Del 10 al 50% del depósito de suelo licúa. Y podemos esperar asentamientos en el rango de 200 milímetros o menores y algún desplazamiento lateral. Y en el daño severo o moderado severo, pues vamos a tener asentamientos diferenciales excesivos mayores a los 200 milímetros y desplazamientos laterales grandes. Ok, para introducir el caso de estudio, pues nos enfocamos en la zona de Jacob por diferentes razones. Una de ellas es que está identificada como zona con suelos susceptibles a sufrir licuación en nuestro código de cimentaciones, y que aparte de eso, pues tenía una cercanía o tiene una cercanía con el valle central del país, lo que nos facilitaba la movilización de equipos y personal para hacer la investigación de campo. Y además que Jacob tiene la particularidad de que es un centro urbano importante, una población cercana a las 20.000 personas. Es aparte de eso un centro económico importante para el Pacífico Central del país y también un centro importante desde el punto de vista social y turístico. Más o menos antes del 2008, la ciudad de Jacob presentaba un auge constructivo pues bastante importante. A partir de la crisis y otros fenómenos pues se ha detenido. No obstante, se sigue construyendo y creemos que en un futuro pues podría resurgir el auge constructivo que tenía antes. Bueno, la ciudad de Jacob o la zona de la ciudad de Jacob está comprendida en lo que se está clasificado como la cuenca de Jacob, que es toda esta zona gris que se ve acá. La ciudad de Jacob está aquí. Esta cuenca de Jacob es
atravesada o es alimentada por varios cuerpos de agua pues, bastante importantes. Aquí está la Quebrada María, Río Copey, Quebrada Lisa, Quebrada Seca y otros cuerpos de agua menores que atraviesan básicamente la ciudad de Jacó. Desde el punto de vista geológico, la zona está delimitada por 3 unidades. Esto que se ve verde más oscuro serían son basaltos, ubicados principalmente en la zona montañosa que se ve atrás de la ciudad de Jacó. Esta zona en verde claro corresponde a basaltos del complejo de Nicoya, y lo que tenemos en color amarillo son depósitos no consolidados correspondientes a, que corresponden, perdón, a suelos aluviales. Vale decir que en la parte baja de esta cuenca Jacó, que tiene una extensión total de 47 kilómetros cuadrados, se ubica un acuífero con una extensión de 15 kilómetros cuadrados, que es básicamente lo que alimenta la zona de Jacó y alrededores. Desde el punto de vista topográfico, lo que tenemos es que si vemos el perfil A', tenemos aquí una zona montañosa de poca altura, llegando a herradura. Después tenemos una zona de planicie y después tenemos los cerros que separan básicamente Jacó de Hermosa. Si vemos el perfil B', lo que tenemos acá son igual cerros, que es todo lo que está detrás de la ciudad de Jacó, y después tenemos una zona de planicie que facilita o que es evidencia de depósitos de suelos aluviales. La topografía relativamente plana facilita que esos depósitos se ubiquen con muy poca energía de depositación. Si hacemos referencia al mapa de tipo de suelos del Código de Cimentaciones, aquí tenemos la ciudad de Jacó, la zona que estamos evaluando. Interesante resaltar que aquí tenemos, pues, bueno, aquí tenemos Hermosa, Parrita, Quepos, zonas susceptibles a licuación. Y si hacemos un zoom a esta zona de acá, lo que tenemos es esto de aquí. La parte resaltada en anaranjado corresponde a suelos licuables, que según nuestro código de cimentaciones es descrito como que son suelos de origen transportado, generalmente blandos, suelos permeables y que tienden a licuarse en caso de sismo. Si hacemos referencia a este perfil presentado por Gómez y otros en su trabajo en el 2019, quisiera primero resaltar el perfil 2, que es este que se ve acá, a todo lo largo atravesando la cuenca. Lo que tenemos es que tenemos zonas donde los depósitos aluviales se han depositado, valga la redundancia, con diferente espesor. En esta zona de acá, al lado derecho de la cuenca, tenemos depósitos de relativamente poco espesor. En el centro tenemos depósitos de mayor espesor y al lado izquierdo tenemos igual depósitos de un espesor menor, pero aún así de una magnitud importante. Y también quisiera resaltar el perfil 4 que se ve aquí, que nos indica que esos depósitos no consolidados, esos depósitos de suelos aluviales, presentan intercalaciones en diferente profundidad y espesor de suelos que califican como arcillosos. Para efectos del trabajo de investigación, se realizaron 18 sondeos CPT inicialmente, que se trataron de distribuir en toda la zona identificada como de suelos potencialmente licuables. Al final de cuentas, utilizamos solamente 15 sondeos porque en esta zona de aquí teníamos un grupo de 4 sondeos
que la verdad no nos aumentaba la definición de los resultados que estábamos obteniendo. Entonces cogimos el que consideramos el sondeo pues, más representativo. Los sondeos tuvieron una profundidad de básicamente 4 a 24 metros de profundidad. Todos los sondeos fueron llevados hasta tener rechazo del cono. Para explicar rápidamente lo que sería el ensayo del cono, pues básicamente el cono, o lo que conocemos como cono, es un aparato que actualmente lo más común es conseguirlos eléctricos, que nos va a medir la resistencia a la penetración de la punta de este instrumento, que en la parte inferior pues tiene forma cónica, de ahí su nombre. Nos va a medir la fricción en cierta longitud del fuste y nos permite medir la presión de porodinámica que se va generando al momento de ir introduciendo este aparato en el suelo. Como les decía, este instrumento actualmente es electrónico, es básicamente una computadora que nos permite enviar por diferentes formas la información a superficie. Por medio del valor de resistencia de punta y de la razón de fricción que medimos directamente con el cono, podemos estimar este coeficiente FR, que junto con la resistencia a la penetración del cono, que es la resistencia de penetración por punta corregida por la presión de poro, podemos estimar diferentes parámetros geotécnicos que se ven en esta tabla. En esta tabla, la numeración más baja hace referencia a parámetros que podemos estimar con mejor calidad, y entre más alto el número, pues menor la calidad del parámetro. Para el análisis utilizamos el método de Boulanger y Idris. Primero que todo porque es un método que ya ha recogido la experiencia de los últimos sismos que han ocurrido, y básicamente y es un método basado en el cono, y básicamente lo que evaluamos es la ubicación de pares de puntos que tomamos como este valor de QC1-NCS, que sería la penetración de punta normalizada a una atmósfera y llevado a un equivalente de arenas limpias, y lo comparamos con este valor de CSR, que es la demanda que nos va a introducir el sismo en el terreno. Y dependiendo de donde esté ubicada ese par de puntos en esta curva que ha sido calibrada a partir de experiencia de sismos pasados, pues podemos determinar si tenemos licuación o no tenemos licuación, o tenemos licuación que califique como marginal. Entonces, el factor de seguridad por el método de Boulanger y Idris, lo que calculamos es una razón de resistencia cíclica del suelo, que es lo que me aguanta el suelo básicamente, y una razón de esfuerzos cíclicos inducidos por el sismo. Como básicamente todos los factores de seguridad que usamos en geotecnia, pues el suelo tiene que aguantar más del esfuerzo al que es sometido. Entonces, si este factor es mayor que 1, podemos decir que no tenemos licuación. Si es menor que 1, es decir, los esfuerzos cíclicos son mayores a la resistencia del suelo, pues podemos decir que tenemos licuación. Y la razón de resistencia del suelo está en función de ese valor QC1-NCS que les mencionaba anteriormente. La razón de esfuerzos cíclicos se calcula de esta manera, y este valor está calculado o está pensado inicialmente para sismos magnitud 7.5 y un esfuerzo vertical efectivo de una atmósfera, y se debe modificar por estos dos coeficientes. El MSF es un factor de corrección de la magnitud del sismo, y este K sigma es un factor de corrección por sobrecarga. Entonces, el método de Boulanger y Idris lo que nos dice es que tenemos una curva que nos separa los pares de puntos en función al QC1-NS y CSR, y nos dice si podemos tener licuación o no tenemos licuación.
Todos esos puntitos que se ven en esta figura son evaluaciones o mediciones que se han hecho en diferentes sismos que permiten calibrar esta curva de acá. Bueno, desde el punto de vista tectónico o de amenaza, valga decir que Costa Rica se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico. Nos vemos afectados por sismos de subducción, básicamente en todo el litoral pacífico. Y también tenemos la particularidad, como muchos países de la región, que tenemos muchas fallas corticales. En particular, hay dos fallas corticales muy cercanas a la zona de Jacó. Una es la falla Tárcoles, que tiene potencial de producir sismos magnitudes iguales a 7, magnitud momento, y la falla Herradura, capaz de producir sismos magnitud 5.6. No obstante, históricamente los sismos que han afectado de manera más importante la ciudad de Jacó han sido sismos por subducción. Para hacer el análisis, hicimos uso de esta clasificación de zonas sísmicas o sismogénicas que presentó Klimen y otros en el 2008, donde tenemos zonas sísmicas corticales, zonas sísmicas por subducción intraplaca y zonas sísmicas por subducción intraplaca. En el mismo trabajo de Klimen se presenta esta figura que nos permite o que nos orienta sobre las profundidades en las que podríamos esperar sismos corticales, sismos por subducción interplaca y sismos por subducción intraplaca, y las magnitudes de esos sismos que podríamos esperar. Entonces, para determinar las magnitudes de sismo y aceleraciones que podríamos esperar en la zona de estudio, hicimos uso de las ecuaciones predictivas de movimiento del suelo, lo que antes se llamaban leyes de atenuación, para sismos corticales y por subducción preparados para América Central. En esta formulación me voy a detener en la de sismos corticales. Hacemos uso de unos coeficientes de calibración de la fórmula, de la magnitud del sismo, de la distancia hipocentral, aunque se recomienda la distancia al plano de ruptura, pero por falta de información pues usaron estas ecuaciones predictivas, y de dos valores S y H que hacen referencia a la condición de suelo en el que yo estoy estimando el valor de aceleración, que sería el logaritmo de Y. En este caso se tomó, bueno, para suelos blandos, este valor de S toma un valor de 1, este valor de H toma un valor de 0. La clasificación de suelo blando se tomó inicialmente a partir de un registro de velocidad de onda de corte de una estación sísmica ubicada en la zona de Jacó, y posteriormente se comprobó a partir de los ensayos MCW que se hicieron en la zona. El nivel freático, según las estimaciones hechas por Gómez y otros, varía entre 1 y 5 metros. La época seca para la zona de Jacó se extiende por 5 meses, de diciembre a abril. Es decir, podríamos esperar que en la época seca pues el nivel freático esté a los 5 metros y que en la época lluviosa esté más superficial. Esto tiene una repercusión por sí mismo, es que si sucediera un evento como el que analizamos, cuando tenemos el nivel freático alto o bajo, el potencial de licuación o los daños potenciales superficiales que podríamos tener serían diferentes. Nosotros hicimos los sondeos CPT entre los meses de julio y agosto, es decir, estábamos en la época lluviosa, y registramos el nivel freático entre 0.10, básicamente en la superficie, y 6 metros de profundidad. Se hizo un análisis determinístico, tomamos en consideración 24 escenarios de análisis, hicimos una separación para sismos corticales, variando el nivel freático entre 1 y 5 metros, considerando las magnitudes de sismo que se podrían producir
por sismos corticales, considerando diferentes distancias hipocentrales, lo que nos arrojaba diferentes escenarios de aceleraciones. En sismos por subducción intraplaca hicimos el mismo ejercicio, y para sismos por subducción intraplaca. Vale decir que a partir del análisis determinístico tomamos como caso peor el de un sismo magnitud 7.2 a una distancia hipocentral de 25 kilómetros, que podría producir una aceleración de 0.8 G, que a todas luces puede parecer muy alto, pero es posible. Y los niveles freáticos variando entre 1 y 5 metros. Bueno, y los resultados que nos arroja el análisis, primero que todo es que inicialmente habíamos considerado que toda esta zona es susceptible a sufrir licuación. Esta zona que se ve como de varios colores es lo que estamos analizando. Y la primera conclusión que llegamos es que el potencial de licuación de toda la zona que abarca la ciudad de Jacó no es homogéneo, es distinto. En esta zona de la derecha, donde teníamos los espesores de suelos relativamente pequeños, el potencial de licuación lo estimamos como bajo. Y después tenemos una franja de terreno que nos arroja índices de potencial de licuación que van desde 20, 25, 18. Por aquí pasa una quebrada. Aquí tenemos una zona intermedia y aquí tenemos otra zona que clasifica con LPIs intermedios. Lo interesante de esto es que nos permite comparar o determinar el daño potencial de licuación que podíamos tener en la ciudad de Jacó, cómo se distribuiría, y algo que nos interesaba mucho revisar era cómo estaba distribuida el centro poblacional de Jacó. Básicamente la población se concentra en esta franja de acá abajo, pegado a la costa. En esta zona de acá, marcada en rojo, pues tenemos casas construidas. No obstante, es una zona relativamente con poca ocupación, aunque se está poblando. Y en esta zona de acá, donde tenemos también índices de potencial de licuación entre 17 y 8, tenemos también una zona relativamente despoblada, pero que cada vez más se está llenando de población que construye casas, por lo general, de un nivel y con cimentaciones superficiales. Entonces, en caso de producirse un evento, podríamos suponer que estas estructuras ubicadas en esta zona podrían presentar un daño importante. Aquí tenemos una estimación de los valores de LCN y una estimación de los asentamientos que podríamos esperar para esa zona a partir del primer escenario, que sería un sismo magnitud 7.2, nivel freático a 1 metro y una aceleración de 0.8 G. Vean ustedes que el rango de asentamientos pues es bastante importante. Hay algunos que llegan cercanos a los 17 centímetros. Los valores más pequeños andan en el rango de 4, 2 centímetros. Y estos de por aquí, que básicamente es un asentamiento despreciable, que esos se ubican en esta zona de acá. Entonces, el asentamiento más alto podríamos esperarlo básicamente en esta zona de acá y a todo lo largo de esta franja que se ve marcada en rojo. Bueno, importante, espero que puedan ver la figura de la derecha. Importante es ubicar también los establecimientos que servirían en un principio de atención de emergencia en caso de un sismo que produjera licuación. Aquí tenemos la clínica de Jacó, que se ubica básicamente en esta zona azul.
que nos permite concluir que en caso de un sismo, pues la clínica de Jacobo se vería relativamente poco afectada por el fenómeno de licuación. La estación de bomberos se ubica más o menos en esta zona de transición, y después tenemos en esta zona roja, verduzca, escuelas primarias y colegios que en caso de emergencia de ocupar centros para recibir población afectada, pues estos centros están ubicados en zonas que se verían, que afectarían este tipo de infraestructura. Y lo otro que quería destacar, como les decía, es esta zona de Jacob y esta zona de acá está relativamente poca poblada, pero cada vez más se va llenando de estructuras que no están cimentadas con cimentaciones profundas, como uno podría esperar, dado el potencial de licuación de los suelos. También indicar que en esta zona de transición y la zona roja, pues se ubican barrios importantes cuya infraestructura es básicamente casas de un nivel, edificios de 2 niveles, 3 niveles, básicamente. Si nos vamos a otro escenario que sería igual un sismo de magnitud 7.2, nivel freático a 5 metros y aceleración a 0.80 G, vemos que hay una disminución del índice de potencial de licuación. No obstante, esos valores en algunas zonas no bajan tanto, sino que lo que tenemos es una redistribución de lo que podría ser el daño por licuación. Esta zona de la derecha se mantiene con daños potenciales superficiales relativamente pequeños, pero antes teníamos una distribución en toda esta franja del mayor daño y después lo hemos concentrado en esta zona de acá. Igual el rango de asentamientos pues no varía, bueno, varía, pero no en el punto más crítico pues pasa de 17 a 15 centímetros. Sí tenemos una redistribución de los valores de LSN y asentamientos esperados en superficie, pero todavía estamos en un rango importante de asentamientos, 9, 6, 4, etcétera, que podrían que podrían afectar la infraestructura. Esto es una comparación de los valores de asentamientos. Entonces, vean ustedes que el punto más crítico, pues hay una disminución despreciable del asentamiento, pero sí hay una redistribución de esos asentamientos esperados en la zona de estudio. Aquí quiero hacer a colación a esta figura que nos decía que podemos tener espesores de suelo de depósitos no consolidados, suelo potencialmente licuable, con intercalaciones de suelos arcillosos. Y esto es porque si nos vamos a evaluar por qué en esta zona de aquí tenemos un índice de potencial de licuación de 18 y en esta zona de acá tenemos un valor básicamente de 13, lo interesante es determinar en dónde se ubican en el perfil de suelos las capas potencialmente licuables. Si logran ver en este gráfico, la línea roja hace referencia al sondeo C3, que se ubica aquí en la parte de arriba, que tiene un valor de LPI de 18. Y si vemos básicamente a todo lo largo del perfil, tenemos capas potencialmente licuables. Bueno, llega hasta 4.5, aquí tenemos un lente muy pequeño, pero si nos vamos a comparar con el valor del sondeo C9, que tiene un LPI de 13, lo que vemos es que las capas potencialmente licuables se concentran en la parte inferior del perfil. Entonces, donde estén ubicadas estas capas de suelo que no tienen potencial de licuación, es muy importante para determinar el potencial de daño que podemos esperar a nivel superficial. Esto también hace referencia a lo que menciona Kulinowski en sus análisis, también a partir de observaciones de los sismos de Christchurch, es que la licuación
comienza a desarrollarse inicialmente en la parte inferior. Conforme vamos subiendo en el perfil, tenemos una reducción en la licuación. Y si tenemos arriba una capa que no licúe, que funcione como tapón, eso disminuye sustancialmente el daño que podemos evidenciar en superficie producto de la licuación. Entonces, como conclusiones, lo que tenemos es que la zona de Jacob, inicialmente categorizada como de suelos susceptibles a licuación, presentan un potencial que no es homogéneo. Hay una zona que definimos de potencial muy bajo, otra zona de potencial intermedio y otra zona de potencial más alto. Esta variación de potenciales de licuación permite concluir que ante la ocurrencia de un sismo, pues el daño superficial pues va a ser diferenciado dependiendo de la zona donde se ubique, y que muy importante es que podamos tomar en consideración este análisis que se hizo para ampliar la investigación a zonas donde el daño esperado es mayor y donde tengamos estructuras que, como dije, pueden acoger personas en caso de emergencia, como pueden ser escuelas, gimnasios, etc. Y también que sirva esta información, el interés nuestro es que sirva esta información para que la Municipalidad de Garavito pues pueda tomarla de referencia al momento de desarrollar su plan regulador. Bueno, un poco lo que ya dije, los daños pueden ser diferenciados en la zona de análisis, aún cuando estamos considerando por lo reducido del tamaño de la zona analizada, que las aceleraciones podían ser similares en toda la zona de estudio. No obstante, algo que estamos haciendo es, a partir de los datos de MACW que recogimos, estamos estimando potencial de amplificación sísmica dependiendo de la zona donde se ubique o de la zona de la ciudad de Jacob. Y que se hace evidente también hacer mayor investigación y evaluar el riesgo sobre la infraestructura ya construida para evaluar cómo podría verse afectada en caso de un sismo. Los análisis de riesgo tienen la particularidad de que tienen que hacerse de forma diferenciada. No es lo mismo un análisis de riesgo para estructuras como viviendas, casas, a hacerlo, por ejemplo, a líneas vitales, acueductos, líneas de agua negra, etc. Entonces, esto es un trabajo que tiene que hacerse también de forma diferenciada. Y algo muy importante que queremos dejar claro con el trabajo es que el potencial de licuación no imposibilita el desarrollo de infraestructura en estas zonas, pero sí requiere de una mayor investigación y de una ingeniería distinta para poder resolver el tema de licuación. Pues tenemos una zona de estudio importante en el país para en caso de que suceda un sismo podamos reevaluar o ajustar estos modelos que tenemos a la realidad de Costa Rica, en este caso a la ciudad de Jacob. Bueno, eso es algo de lo que ya he comentado. Y entre las líneas futuras de investigación, lo que estamos contemplando es hacer análisis de riesgo, no solo quedarnos en la evaluación de la amenaza, y también estudiar luego de un evento sísmico cómo pueden haber cambios en las propiedades de los suelos y cómo esos cambios pueden propiciar modificaciones en el potencial de licuación. Y algo que estamos desarrollando es evaluar posibles efectos de amplificación sísmica, cómo varía eso, los valores de aceleración en el cálculo de la licuación
y que me produce eso en los resultados obtenidos. En este caso no tomamos o no evaluamos posibles desplazamientos laterales en zonas próximas a cauces. Eso es algo que tenemos que complementar y que se está haciendo, sobre todo porque hay dos cuerpos de agua importantes, el río Copey y la quebrada María, que atraviesan la ciudad de Jacó. Y también cambiar el enfoque de un enfoque determinístico a un enfoque probabilístico, tomando en cuenta las fuentes sismogenéticas, sismos corticales por subducción, etcétera, y las incertidumbres en el suelo que pueden que tiene el terreno. También muy importante es que los métodos que se han desarrollado, los métodos empíricos sobre todo, se han alimentado sobre todo de casos de estudio de sismos corticales. Y por lo menos por la experiencia de Chile, se ha observado que estos sismos producen un error bastante importante a la hora de calcular o de evaluar evidencia superficial de licuación para sismos por subducción. Entonces, este año, posiblemente el otro, se vaya a publicar una propuesta de metodología de análisis de potencial de licuación para sismos por subducción, el cual posiblemente valoraremos en la realidad de la zona de Costa Rica, que es distinta a la de Chile. Y bueno, para ir terminando, la segunda parte del estudio, lo que hicimos fueron sondeos, ensayos, MACW, como complemento de los sondeos CPT, con la intención primeramente de determinar un mecanismo pues mucho más rápido de hacer valoraciones a escala regional. Se realizaron 6 ensayos MACW. Se hicieron con una ubicación tal que el resultado se obtuviera en el mismo punto del sondeo realizado, es decir, el ensayo MACW1 corresponde al sondeo 1 y así sucesivamente. Rápidamente, para explicar el ensayo MACW, lo que tenemos es una serie de geófonos ubicados con cierta configuración. Generamos una alteración en el terreno que produce una vibración y recogemos las ondas por medio de estos geófonos. Este método hace uso de las ondas superficiales y por medio de un proceso de dispersión graficamos la frecuencia de las ondas con la velocidad de fase y buscamos la zona de mayor energía, lo que nos permite obtener lo que llamamos la curva de dispersión, y por un proceso de inversión lo que hacemos es estimar una curva de velocidad de onda que se ajuste a esa curva de dispersión. Estos perfiles se obtienen en una dimensión. Si uno los pudiera ubicar en una línea recta, podríamos tener perfiles en 2 dimensiones, o inclusive en 3 dimensiones o 4 dimensiones, como se muestra en esta figura. Aquí tenemos un comparativo de las velocidades de onda registradas con los perfiles, los ensayos MACW y con ensayos CPT. Inicialmente creíamos que teníamos una buena aproximación en cuanto a la velocidad de onda. El método para estimar licuación por velocidad de onda hace referencia a un valor de velocidad de onda normalizado por la presión atmosférica y esfuerzos verticales efectivos, y por ciertos valores límite, aquí llamados VS', y por factores de corrección. No obstante, a la hora de hacer el análisis y la comparación, si bien vimos que para 4 de las comparaciones que hicimos, tuvimos buenos resultados entre el valor de LPI calculado por CPT y LPI calculado a partir de velocidad de onda por MACW. Tenemos estos 2 casos donde la diferencia es
bastante importante y pues tenemos que estudiarlos más ampliamente. No obstante, este ejercicio nos permite concluir que hacer una primera valoración del cálculo de índices de severidad a partir de velocidades de onda es una buena aproximación y nos permite determinar puntos de exploración más precisos en donde queramos pues afinar los resultados. Y lo último, para ya cerrar la presentación, es que estamos utilizando la información generada por los ensayos CPT y por los ensayos geofísicos, en este caso MACW, para hacer una revaloración de los resultados en función al parámetro de estado. Que el parámetro de estado, bueno, se enmarca en el contexto de la mecánica de suelos en estado crítico, y lo que nos dice el parámetro de estado es qué tan alejado está mi suelo de la curva de estado crítico. El parámetro de estado nos permite determinar si el suelo va a tener un comportamiento contractivo o dilatante, y si es dilatante, pues no es de esperar que se produzca licuación, y si es contractivo, sí. Para esto tenemos que hacer una primera revaloración del tipo de suelo que estamos analizando con un valor que es la razón GO, el módulo de corte a pequeñas deformaciones, entre el valor de QT que se obtiene del cono, que el GO lo estamos estimando a partir de los ensayos MACW, y lo comparamos con este valor QTN que también se obtiene del cono. Y lo que nos arroja es una clasificación y nos permite valorar si el suelo tiene algún tipo de cementación. Hay estudios que indican que si hacemos si se hace una valoración del potencial de licuación de los suelos por medio del parámetro de estado, los errores en la predicción de positivos o negativos, o sea, en la predicción de si puede suceder o no puede suceder licuación, disminuye sustancialmente. Estos resultados son para una zona subducción en Chile. Pero para el caso nuestro ya tenemos un criterio importante, es que el cono nos clasificaba a los suelos, esto es para el sondeo C1, principalmente como mezclas de limos y algunos puntos como mezclas de arena. Y aquí tenemos una reclasificación en función al valor de GO entre QT, que nos dice que la gran cantidad de suelo está ubicado en arenas limosas. Entonces, hay una tendencia a que los suelos se clasifiquen más como un comportamiento arenoso. Y vamos a ver si me pego la presentación. Les pido disculpas, pero creo que ya. Sí. Perdón. Y lo último es que estamos haciendo una valoración de si el suelo es potencialmente licuable o no, pasando de ese valor o estimaciones a partir del cono a estimaciones con el valor de parámetro de estado que esperaríamos nos arroje resultados pues mucho más precisos. Con eso, pues todos los resultados que tenemos anteriormente tenemos que revalorarlos. No esperamos que cambie la tendencia de los resultados, pero sí que los resultados pues nos arrojen mejor y mayor información. Y pues eso sería toda la presentación. Le damos las gracias al ingeniero Diego Cordero por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para las consultas virtuales para que don Diego pueda ir a ser evaluado por el comité. Tenemos una ya anotada de don Randall García. Dice, buenas noches. Indica usar cimentaciones profundas.
¿Qué tan profundas, dependiendo de la zona de mayor o menor riesgo de licuación? Se puede hacer una correlación para hacer un mapa de profundidades de cimentaciones para cada zona, para sacarle provecho práctico de uso rápido a su valiosa investigación. ¿Qué tan profundas deberían ser las cimentaciones en el peor de los casos? Ok, hacer un mapa de profundidades de cimentaciones, pues creo que habría que adaptarlo porque la cimentación como tal va a estar en función a la estructura. No obstante, la investigación que hicimos, donde nos indica zonas donde tenemos licuación más superficial o más profunda, sí nos van a permitir determinar con antelación, primero que todo, el alcance de la investigación que tenemos que hacer. Es decir, si estamos planeando que vamos a usar cimentaciones profundas y ya sabemos que la licuación se produce de forma profunda, valga la redundancia, nuestra investigación debería contemplar sondeos de una profundidad suficiente. Ahora, como hacer un mapa, como decirles que la cimentación debe ser de 20 metros, 5 metros, 13 metros, yo creo que habría que ponerle un poquito más de cuidado a eso, porque como les digo, la cimentación va a depender también de las cargas que transmite la superestructura. Pero vamos que esta investigación sí nos arroja una guía para que las personas que quieran desarrollar infraestructura, sean edificios, viviendas, pues, o infraestructura enterrada como tuberías, pozos, etcétera, pues tengan un primer indicador de cuál sería el alcance de la investigación que pueden o que deberían hacer y cuáles serían los potenciales daños que deberían o que podrían tener. En este caso, como les decía, a nosotros nos causó preocupación que una zona donde estamos preveyendo que puede ocurrir mayor daño producto de licuación, pues se estén construyendo estructuras de un nivel con cimentaciones superficiales. Espero que eso haya contestado la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Por el momento era solamente esa, sino para dar por finalizada la conferencia de modalidad virtual. Muchas gracias. Sí, creo que no. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Damos por finalizada la conferencia de modalidad virtual. Tengan todos muy buenas noches.